Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios continúe haciendo su obra maravillosa en sus vidas, en mi vida, en nuestras vidas. Una de las maneras en que Dios trabaja, obra en nosotros, es a través de la instrucción de su palabra. Es a través de esa fuente de sabiduría que necesitamos para aplicarla, vivirla en medio de cualquier situación. Y una de las cosas maravillosas de la Escritura que Dios permite en nosotros, el privilegio que tenemos nosotros como sus hijos, es deleitarnos en la palabra de Dios. Es un deleite poder abrir la Escritura, es un deleite poder contemplar el carácter de Dios, la obra de Dios, la historia donde Dios ha irrumpido y ha obrado y ha dado victoria a su pueblo, mostrando así sus atributos, mostrando así su amor, mostrando allí también esa misericordia y esa gracia que todos necesitamos. Así que al abrir la Escritura, pues, entonces nos deleitamos. Es un gozo, es un deleite poder disfrutar de la Escritura. Y oramos también pidiéndole al Señor por aquellas personas, en aquellas naciones, en aquellas regiones donde no hay la libertad para poder abrir la Escritura, que Dios de una manera sobrenatural, como Él siempre obra, pueda suplir de ejemplares de la Escritura, bien sean también porciones de la Escritura para ese pueblo de Dios que está allí en regiones cerradas, que de una manera u otra el Dios de la palabra continúa haciendo llegar la palabra de Dios en esas zonas difíciles. Pero hoy usted, en la libertad de su hogar o donde quiera que se encuentre en este momento en vivo, 7:30, miércoles 7 de febrero, más adelante quizás en el transcurso de la semana o en lo sucesivo puede usted encontrarse con esta hermosa porción de la Escritura. Ya estamos avanzando una mirada a los Proverbios y estamos casi terminando la penúltima porción del capítulo 8. Hoy estaremos viendo versos 22 hasta el 31. Así que vamos a deleitarnos con esta porción de la Escritura. Dice así la palabra de Dios: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Señor, gracias por esta porción. Permite, Señor, que hoy nos deleitemos con esta hermosa porción de la Escritura. Señor, tu bendición sea sobre tu pueblo, tu paz, Señor, sea sobre tu iglesia, y, oh Señor, tu verdad sea sobre todos aquellos que tienen hambre y sed de conocerte y comenzar a tener una relación de salvación contigo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, en esta porción de la Escritura es
fascinante encontrar allí la representación de la escritura como un elemento de sabiduría, como un elemento de conocimiento, sí, de esa fuente que da vida, que da orden, esa fuente de principios. Es la sabiduría, sí, pero también esa sabiduría de una manera alegórica es atribuida a la encarnación de un personaje. Aquel que oyes a la sabiduría oye, la sabiduría clama, la sabiduría busca, la sabiduría da entendimiento, la sabiduría acompaña, y esa sabiduría encarnada es nuestro Señor Jesucristo. No cabe la menor duda. Sí, vemos que en este pasaje hay un deleite. El Padre se deleita en su creación. El Hijo, como sabiduría, se deleita en la obra del Padre. El Espíritu Santo, que es el agente en el cual ordena por orden, mandato del Padre, sobre su creación, entonces también se deleita. Vemos la Trinidad interactuando en este hermoso pasaje. Vemos que la sabiduría se deleita en el Padre como creador, que ordena todas las cosas, que diseña todas las cosas, que pone orden, pone estructura, es el arquitecto, aquel que ejecuta ese diseño hermoso. ¿Sí? Vemos también entonces que a lo largo de la Escritura, también en el Nuevo Testamento, el Padre se deleita en el Hijo. Él dice desde la nube, allí en el momento del bautismo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y qué hermoso es ver esa interacción eterna de la Trinidad. Un deleite mutuo, y eso nos transmite a nosotros también esa perspectiva de dónde debe de estar nuestro deleite. Nuestro deleite debe estar en nuestro Padre Celestial, en el Hijo Jesucristo nuestro Salvador, en el Espíritu Santo nuestro Consolador, nuestro guía, nuestro Maestro. Aquí vemos en este pasaje que la sabiduría estaba en el principio, ordenándolo todo, pero no era el principio de la sabiduría. La sabiduría ya existe por la eternidad, porque es un atributo como tal de Dios. Dios no comenzó a tener sabiduría desde un momento creado o el principio del orden que nosotros conocemos, ¿no? La sabiduría ya existía. Dios ya inherentemente en su naturaleza tiene sabiduría. Es un Dios de infinita sabiduría, de eterna sabiduría. Se manifiesta la sabiduría en el principio de la creación del mundo. Y allí entonces nosotros vemos en este pasaje que dice: Jehová me poseía en el principio. Ya era pertenencia, ya es la misma esencia, la misma naturaleza, estaban juntos, ¿sí? Porque es un Dios que existe eternamente en tres personas. Enfatizamos ese término, eternamente, es decir, no tiene principio, no tiene fin, es desde antes de todo lo que eternamente, sin algún límite, y todo lo que pueda suceder en el futuro sin ningún límite. Vemos entonces, dice, ya de antiguo, antes. Vemos esa palabra como se reitera a lo largo del texto hasta el verso 25, antes de sus obras. Dice el 23, eternamente, y cuando habla de eternidad, precisamente quiere decir de que no hubo un momento en que no existiese la sabiduría en la naturaleza, en la esencia de Dios, y que esa naturaleza atribuida a la persona de Cristo Jesús encarnada, también vemos que no tiene principio en la creación, es eterno, es el alfa, es el omega, Él es el mismo ayer en la eternidad, hoy día y también por los siglos de los siglos hacia la eternidad. Apunta desde antes
hasta siempre, no hay límite. Dice, antes de los abismos, y nos comienza a hablar de la creación, de la formación, y para nosotros entonces eso debe ser un deleite. Tenemos y conocemos al Dios que creó todas las cosas. No fue algo inédito, no fue algo súbito, no fue algo allí espontáneo, no fue algo de la casualidad, la nada creando algo, no, es el orden de un Dios que existe eternamente y que ha creado todas las cosas, y nosotros en lo creado podemos deleitarnos, admirar, adorar, contemplar las cosas que Dios ha hecho, los cielos, la tierra, los mares, los ríos, la vegetación, los animales, todo en una perfección y en una exactitud que nos lleva a una maravilla, que nos lleva a un éxtasis de admiración hacia ese Dios infinito y eterno, ese Dios sabio, ese Dios que ha manifestado su poder y ha revelado su naturaleza, inclusive a través de lo creado. Vemos también antes de que fuesen las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, y termina diciendo: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ya estaba allí esa sabiduría de Dios. Ahora en esta sección comienza a hablar de ese cuándo. No vea cómo se repite de manera reiterativa. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Ya en el momento de la creación vemos la interacción de la Trinidad. Por eso es que vemos en el Génesis cuando dice allí la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando, trabajando en la creación. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto. ¡Qué maravilloso! Estaba allí. Es maravilloso ver en la Escritura, por ejemplo, vamos allí al Nuevo Testamento, porque la Escritura se interpreta a sí misma y debemos de considerar todos los pasajes, ¿sí? No podemos hacer interpretación de pasajes aislados. Por eso vamos al Nuevo Testamento y vemos en Juan capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 5, la interpretación de esta porción de Proverbios capítulo 8. Dice: en el principio era el verbo, ya existía el verbo, en el principio de lo creado, porque Dios no tiene principio ni fin, es eterno, pero en el principio de la creación ya el verbo, el Hijo de Dios, la palabra encarnada, estaba interactuando porque forma parte de la Trinidad. Era el verbo y el verbo era con Dios, estaban allí en la creación, y dice: y el verbo era Dios, ¿sí? Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, que el Hijo, como el Padre y el Espíritu Santo, es el mismo Dios, el único Dios que obraron en la creación. Y dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y también podemos ver en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18, hablando de Cristo, la sabiduría encarnada. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y vemos claramente que en todo el consejo de la Escritura, Cristo estaba actuando en la creación. Cristo es Dios. Cristo también, con el Padre y el Espíritu Santo, es el Creador. Por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba en el principio de la creación y por Él subsisten todas las cosas creadas. Esto nos debe llevar a nosotros, como creyentes fieles de la revelación de la palabra de Dios, a esa admiración, a ese deleite, a esa admiración contemplativa, ese éxtasis de adoración de que estamos delante del único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios que nosotros adoramos. No hay otro Dios. Es al Dios al cual nosotros le rendimos honor, le rendimos alabanza, le rendimos adoración, al cual expresamos con nuestros labios esa alabanza que honra, que exalta su carácter, su naturaleza, su esencia, sus atributos, su propósito, su plan. Y ese Dios creador se acercó a nosotros. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como, es decir, igual como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Mis amados, esto nos debe llevar a una respuesta. Esto nos debe llevar a nosotros a una actitud, a un cambio, a una nueva perspectiva cuando sabemos, cuando conocemos que es al único Dios, al creador de todas las cosas, a quien nosotros le servimos. Le servimos. Primero le adoramos por quien Él es y nosotros le servimos porque Él desea que nosotros podamos rendir nuestra vida y para nosotros es un deleite, un disfrute. Esa debe ser la respuesta de cada uno de nosotros, deleitarnos, así como el Padre se deleita en el Hijo, vemos en este pasaje, se deleita en el Padre. Ve el verso 30, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, ¿sí? Y era su delicia de día en día. Y también en nosotros debe haber ese gozo, esa delicia día en día de saber de que le servimos al único Dios verdadero, que adoramos al único Dios verdadero, que hemos sido el objeto de la gracia, del favor, del amor de Dios, a tal punto que Él, el Hijo, se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, su naturaleza, ¿sí? Adquirió una naturaleza humana, se rebajó a sí mismo. ¿Para qué? Para ir a la cruz, para dar su vida y darnos salvación. Y ahora entonces nuestro único deleite sea el Dios del cielo, nuestro único deleite sea nuestro Salvador, nuestro único deleite sea adorarle, nuestro único deleite sea servirle. Vea como dice allí en el verso 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Él se deleita en usted. Él se deleita
en proveerle, Él se deleita en escuchar sus oraciones, Él se deleita en acompañarle, Él se deleita en fortalecerle, en restaurarle, en levantarle. Así que nuestra actitud debe ser también deleitarnos en el Dios que se acercó a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Él se deleita en este momento en que ponemos atención a su palabra, en que abrimos la revelación de su palabra, y nosotros debemos de deleitarnos en la revelación de quién Él es, de su obra, de su grandeza, de su gran majestad revelada a nuestra vida. Mis amados, esa debe ser nuestra respuesta. Si Dios se deleita en nosotros, que no éramos nada ni nadie, y nosotros nos deleitamos en Él, que Él es todo, absolutamente todo, entonces debemos de continuar por esa senda, deleitarnos en el Señor, deleitarnos en venir a su casa, en poder unirnos como iglesia con aquellos que son el deleite de Dios, y juntos deleitarnos en la presencia de Dios, adorándole cada domingo, en cada reunión, en cada encuentro como pueblo de Dios. Y nosotros también nos deleitamos en nuestro lugar íntimo con el Señor, en ese tiempo que separamos para buscar su rostro y su presencia. Mis amados, este es el llamado. Hoy podamos nosotros abrir nuestra mente, nuestro corazón, deleitarnos en su palabra y en su presencia, y cuando vayamos a nuestra cama a darle gracias al Señor y decirle: Señor, tú eres grande y tú eres misericordioso, que has decidido manifestar tu presencia en mi vida, y tú has decidido, Señor, deleitarte en mí. Oh Señor, gracias por este tiempo. Mis amados, vamos a darle gracias al Señor. Y la pregunta entonces sería, antes de concluir: ¿en qué se deleita usted? ¿Cuál es su mayor deleite? Ahora, al conocer esta porción de la Escritura, va a haber ese cambio, va a rendir su vida para que de ahora en adelante sea Dios y solamente Dios su deleite. Así como el Padre dice: este es mi Hijo en quien me deleito, así como el Hijo dice: este es mi Padre en quien me deleito, nosotros como hijos de Dios entonces también debemos de seguir obrando, trabajando, para que Dios llegue a ser nuestro único deleite, que Dios llegue a ser el único que controle, dirija toda nuestra vida, porque nuestra vida aquí es corta, pasaremos a la eternidad, y será una eternidad en el deleite de Dios. Pero debemos de comenzar desde ahora, desde hoy, desde esta noche, tomar una decisión, dar un paso. No, mi deleite no está en el mundo, mi deleite no está en lo que ofrece el mundo, mi deleite está solo y únicamente en la persona de Dios. El Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Espíritu Santo es el que puede obrar y transformar nuestro corazón y nuestra vida, para que lleguemos a ese punto, a ese momento en el cual nos rindamos completamente y sea el Señor nuestro único deleite. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Señor, Dios creador, Dios eterno, Dios majestuoso, Dios de orden, Dios santo. Gracias, oh Señor, gracias por deleitarte en tu creación, y eso nos incluye, Padre. Ayúdanos, Señor, obra en nosotros para que tú seas nuestro único deleite. Gracias, oh Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Y si aquí alguien está escuchando la palabra de Dios y no ha rendido su vida a Cristo Jesús, este es un momento precioso para que usted le diga: Señor, ven a mi vida, me rindo a ti. Desde hoy en adelante quiero que seas mi único deleite. Por eso, te rindo mi vida para que seas mi único y todo suficiente Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted le ha dicho eso al Señor, sinceramente, de corazón, entonces
El Señor ha escuchado su oración y usted ha pasado de muerte a vida. Y ahora comienza ese proceso de crecimiento, ese proceso de santificación. Y siempre, siempre a través del conocimiento de la revelación de Dios, que es su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, y como cada miércoles les invitamos una mirada a los proverbios, y cada domingo nos deleitamos como iglesia, como pueblo, venimos a celebrar juntos, unánimes, en armonía, para exaltar a nuestro Dios, para deleitarnos en su presencia. Y qué maravilloso es ver a otros hermanos que se deleitan en la presencia de Dios, y eso también nos anima a que nosotros también en lo individual, en lo particular, nos deleitemos en su presencia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida.